Doctrina y Convenios 86. El trigo y la cizaña. Versículo 1. La parábola. José Smith dijo: por esta parábola, no solo aprendemos del establecimiento del reino en los días del Salvador, representado por la buena semilla que dio fruto, sino también de las corrupciones de la Iglesia, representadas por la cizaña que sembró el enemigo, la cual sus discípulos de buena voluntad habrían arrancado o purgado de la Iglesia si el Salvador hubiese favorecido sus puntos de vista. Mas él, sabiendo todas las cosas, dijo que no fuese así. Fue como si les hubiera dicho que sus ideas no son acertadas, y que la Iglesia está en su infancia, y si dieran tan arrebatado paso, destruirían el trigo, o sea la Iglesia, junto con la cizaña. Por tanto, es mejor dejarlos crecer juntos hasta la siega, o el fin del mundo, que significa la destrucción de los malvados, lo cual todavía no se ha cumplido. Aquí los hombres no pueden hallar razón posible para decir que la aclaración del Salvador de la parábola a sus discípulos, que se encuentra registrada en Mateo 13 de los versículos 36 al 39, se trata de una metáfora, o que no da a entender lo que dice, porque en estas palabras, él ahora explica lo que previamente había hablado en parábolas. Y según esta aclaración, el fin del mundo es la destrucción de los malvados, la siega y el fin del mundo, aluden directamente no a la tierra, como muchos han supuesto, sino a la familia humana en los últimos días. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo, es decir, al salir los siervos de Dios para amonestar a las naciones, tanto a los sacerdotes como al pueblo, y en vista de que éstos endurecen sus corazones, y rechazan la luz de la verdad, habiendo sido entregados estos primeros a los bofetones de Satanás, y habiéndose ligado la ley y el testimonio, se quedan en la oscuridad, y son entregados para el día del fuego. Y así, atados por sus credos, aseguradas sus ligaduras por sus sacerdotes, están listos para el cumplimiento de estas palabras del Salvador. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entendemos que la obra de juntar el trigo en alfolíes o graneros se efectuará mientras se esté atando y preparando la cizaña para el día en que será quemada, y que, después de ese día, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 3. La iglesia al desierto. Neal A. Maxwell dijo: a la primitiva plenitud del conocimiento, siguieron el hambre de oír la palabra de Jehová periódicamente. Las apostasías del antiguo Israel fueron citadas por Jehová, incluyendo el cambio de las ordenanzas, el haber quebrantado los convenios, y su rebeldía. Una gran apostasía se produjo después de la muerte de los apóstoles, los sembradores de la semilla. Las epístolas del Nuevo Testamento indican claramente que una grave y general apostasía, no solo una esporádica disensión, comenzó poco después. Santiago habló de las guerras y los pleitos dentro de la iglesia. Pablo se lamentó de las divisiones que había en la iglesia, y mencionó a los lobos rapaces, que no perdonarían al rebaño. Él sabía que vendría la apostasía, y les escribió a los tesalonicenses diciéndoles que la segunda venida de Cristo no ocurriría sin que antes viniera la apostasía, y les advirtió además: ya está en acción el misterio de la iniquidad. La propagación de la fornicación y de la idolatría alarmó a los apóstoles. Juan y Pablo se lamentaron del surgimiento de falsos apóstoles. La iglesia estaba evidentemente sitiada. Algunos no solo se alejaron de ella, sino que después abiertamente manifestaron su oposición. En cierto momento, nadie estuvo al lado de Pablo, y él se lamentó, diciendo: todos me desampararon. También se quejó de los que trastornaban casas enteras. Algunos líderes locales se rebelaron, como aquel al que le gustaba tener el primer lugar entre ellos, y que no recibía a los apóstoles. Por eso, el presidente Brigham Young dijo: se dice que el sacerdocio se quitó de la iglesia, pero no fue así. Lo que ocurrió fue que la iglesia se apartó del sacerdocio. Las inquietudes que expresaron Pedro, Juan, Pablo y Santiago por el abandono de lo verdadero
no eran paranoia, sino proféticas advertencias sobre la apostasía. Lamentablemente, demasiados miembros de la Iglesia, como lo dijo Pablo, se cansaron y se desanimaron. Las gozosas nuevas de la restauración vinieron para que la fe aumente en la tierra, un remedio vivificante para lo que Matthew Arnold describió así. La fe como el mar era, como marea alta y plena. Pero ahora solo, oigo su melancólico rumor de retirada, que las playas del mundo desnuda. Mientras que es justificado nuestro regocijo por la restauración, aprendamos también las lecciones del pasado, y reconozcamos los métodos de revelación de Dios, incluso el don del Espíritu Santo, por medio del cual se recibe apoyo y confirmación. Honremos también a los sembradores de la semilla de la actualidad, los apóstoles. Tengamos cuidado de no adaptar las doctrinas reveladas a las ideas personales. Alimentémonos espiritualmente, tanto nosotros mismos, como a nuestros familiares y a las congregaciones de la Iglesia, a fin de que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Versículo 7. Crezcan juntos. Neal Maxwell dijo, irónicamente, al volverse más duras, algunas personas emplean palabras más suaves para describir los actos tenebrosos. Esto también es como un sedativo que administra la vida secular. Los miembros de la Iglesia vivirán en estas condiciones de trigo y cizaña hasta el milenio. Algunas cizañas se hacen pasar por trigo, incluso unos pocos que están ansiosos por enseñar al resto de nosotros las doctrinas de la Iglesia en las que ellos ya no creen, critican el empleo de los recursos de la Iglesia, a los cuales ya no contribuyen. Tratan, con condescendencia, de aconsejar a las autoridades generales a quienes ya no sostienen. Críticos, excepto de sí mismos, por supuesto, dejan la Iglesia pero no pueden dejar a la Iglesia en paz. Por lo tanto, la bondad humilde debe permanecer, aun cuando, como se ha profetizado, haya quienes sientan ira hacia lo que es bueno. Por el mismo motivo, los creyentes deben afrontar la arrogancia de los críticos con mansedumbre y clara elocuencia. Aunque estemos a veces rodeados de resentidos, debemos tratar de ayudarlos, especialmente a los de manos caídas. Si nuestros puntos débiles, como pueblo de la Iglesia, se hacen destacar, hagamos lo posible por mejorar. Versículo 8. Sois herederos. James E. Faust dijo, como herederos de Abraham por la sangre de Israel, nosotros también recibimos nuestras bendiciones del favor divino, como el Señor dice en Doctrina y Convenios, porque sois herederos legítimos, según la carne. Por tanto, vuestra vida y el sacerdocio han permanecido, y es necesario que permanezcan por medio de vosotros y de vuestro linaje, hasta la restauración de todas las cosas que se han declarado por boca de todos los santos profetas desde el principio del mundo. A diferencia de Jacob, no es preciso que luchemos físicamente la mayor parte de la noche para recibir bendiciones que nos fortalezcan y magnifiquen. En la Iglesia, mediante aquellos que han sido autorizados, e incluso señalados para dar bendiciones del sacerdocio, estas están a disposición de todos los que sean dignos. Los presidentes de estaca, obispos, presidentes de quórum del sacerdocio de Melquisedec, y maestros orientadores están autorizados para dar bendiciones. Los padres y los abuelos dignos, así como otros poseedores del sacerdocio de Melquisedec, también pueden dar bendiciones a los miembros en tiempos de enfermedad y cuando ocurran acontecimientos importantes. Tales bendiciones individuales son parte de la revelación continua que afirmamos tener los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El elder John A. Vitsoe dijo lo siguiente: todo padre a quien le nazcan hijos en el convenio es patriarca para ellos, y tiene el derecho de bendecir a su posteridad en virtud de la autoridad del sacerdocio que posee. Versículo 11. Un Salvador. Theodore M. Burton dijo: se ha profetizado de nosotros, quienes vivimos hoy. Por lo tanto, benditos sois si perseveráis en mi bondad, siendo una luz para los gentiles, y por medio de este sacerdocio, un Salvador para mi pueblo Israel. Así ha dicho el Señor. Así que el mismo Señor ha puesto su sello de aprobación sobre esta obra.
Entonces surge una pregunta lógica. ¿Para quién debo ser un salvador? En la sección 127 de Doctrina y Convenios, versículo 6, el profeta José Smith usó estas palabras. Por vuestros muertos. En la siguiente sección, en el versículo 15, continuó hablando de nuestros antepasados. Porque su salvación es necesaria y esencial para nuestra salvación, como dice Pablo acerca de los padres, que sin nosotros no pueden ser perfeccionados, ni nosotros sin nuestros muertos, es decir, nuestros padres y madres, podemos ser perfeccionados. José Smith explicó la venida de Elías de la siguiente manera. Basta saber, en este caso, que la tierra será herida con una maldición, a menos que entre los padres y los hijos exista un eslabón conexivo. Nuestros muertos, entonces, son claramente nuestros propios progenitores o ancestros directos, como explicó José Smith. Pero ¿cómo han de convertirse en salvadores en el monte de Sión? Edificando sus templos, levantando sus pilas bautismales, y avanzando para recibir todas las ordenanzas, bautismos, confirmaciones, lavamientos, unciones, ordenaciones, y sellamientos sobre sus cabezas, en favor de todos sus progenitores que están muertos, y redimirlos para que puedan surgir en la primera resurrección, y ser exaltados a tronos de gloria con ellos. Y aquí está la cadena que une los corazones de los padres a los hijos, y los hijos a los padres, lo cual cumple la misión de Elías. Así, este mandato de Dios, dado a través de sus profetas hoy, es tan vinculante para nosotros como lo fueron los mandamientos de Dios para los hijos de Israel. Pero me gustaría volver a esta responsabilidad personal que Dios nos ha dado, de convertirnos en salvadores en el monte de Sión. Noten que debemos ser salvadores para nuestros propios antepasados directos, no para parientes colaterales, que son ancestros de línea directa de otra persona. Es nuestra línea de ascendencia la que debe ser preservada, ya que las promesas de Abraham nos llegan a través de estas líneas de linaje.